ese problema. Bien, el tema que nos toca abordar a partir de ahora tiene que ver con la historia la trayectoria histórica del movimiento sindical chileno. Eso es lo que vamos a trabajar a partir de este momento y bueno, vamos a ir desarrollando algunas ideas fundamentales. Es un tema bastante extenso esto. Me gustaría aclarar esto. Revisar la trayectoria histórica del movimiento sindical es una tarea ardua, son muchos temas y vamos a tratar de resumirlo, de, de poder enfrentar algunas preguntas sobre la historia, pero claramente ustedes tienen que tener la idea de que se trata de de una mirada panorámica. Vamos a abordar solo algunas cuestiones y espero que en el futuro tengamos la oportunidad de seguir profundizando en estos temas que son tan importantes para el desarrollo del movimiento sindical. Los contenidos de este módulo, en resumen, tienen que ver con los objetivos que vamos a trabajar. Vamos a ver algunos aspectos generales sobre la trayectoria histórica del movimiento sindical chileno, donde vamos a distinguir la presencia de algunas etapas y vamos a ir revisando cada una de estas etapas. Entonces, quería principalmente señalarles que el objetivo principal de esta parte del curso es conocer las etapas históricas que tiene el movimiento sindical en Chile. Por eso que yo les decía que se trata de un objetivo muy importante, es bien básico, es para empezar a conocer la historia del movimiento sindical, pero que es sumamente importante porque nos da la pauta o nos da la estructura para entender cuáles han sido los grandes problemas que ha enfrentado el movimiento sindical en Chile y de qué manera se han ido resolviendo. Dentro de este enfoque general sobre cuáles son las etapas históricas, interesará que podamos profundizar sobre tres aspectos importantes. Primero, entender de que el movimiento sindical en su desarrollo histórico ha cruzado en diversas ocasiones por crisis. Y es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar dentro del desarrollo del sindicalismo. El superar estas crisis, enfrentar crisis y poder superarlas. Segundo objetivo es reconocer cuáles han sido los cambios fundamentales que ha experimentado el movimiento sindical, ya sea para superar o bien para adaptarse a las situaciones que le generaron las crisis. Y si no tenemos el tiempo y tenemos la disposición, espero que podamos, un objetivo muy importante, espero que podamos reflexionar sobre estas distintas etapas y poder evaluar en qué medida el movimiento sindical ha tenido avances y retrocesos a lo largo de su historia. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Roberto, ponle un formato de presentación para que se vea más grande. Ah, ya, pensé que estaba. Perdón. ¿Ahí se ve mejor? Ahí. ¿Ahí está bien? Bien. Sí, ahí quedó Entonces, perfecto, Roberto, gracias. ya. Bien. La primera idea, compañeras y compañeros, que quiero compartir con ustedes. Distinguimos o vamos a distinguir tres grandes etapas en la formación o en el desarrollo histórico del movimiento sindical. Una primera etapa que denominamos de formación, que comienza a fines del siglo XIX, 1890, es una etapa, no es una fecha eh, fija, sino que en cierta medida las primeras organizaciones comienzan antes. Pero hay ciertos hitos importantes que ocurrieron ese año que hacen de que en general los historiadores sitúen como es el momento del inicio del movimiento sindical en nuestro país, hasta 1925. Entonces, ahí tenemos una serie de características, ya vamos a ir profundizando sobre esta primera etapa, pero para que tengamos claro, la primera etapa inicial de formación desde 1890 a 1925.
En esta época los sindicatos estaban fuera de la legalidad. No es que fuesen ilegales en términos absolutos, pero estaban fuera de la legalidad. Y la segunda etapa tiene que ver, un aspecto muy importante tiene que ver con eso, con la legalización del movimiento sindical en Chile. Por eso que le hemos llamado de institucionalización, segmentación y expansión del movimiento sindical. Etapa que se vive desde 1925 hasta 1973. O sea, asociado directamente, el término de esta etapa está asociado directamente al golpe militar que ocurrió en ese año. Y a partir del golpe militar se inicia una nueva etapa que tiene como dos grandes momentos. La primera, de resistencia, un movimiento de resistencia a lo que constituyó probablemente el momento más duro que ha tenido la historia del movimiento sindical chileno, que es la etapa inicial de la dictadura militar, y una etapa de resistencia, y posteriormente hay un fenómeno, un proceso de reinstitucionalización del movimiento sindical que no solo ha ocurrido en Chile, esta reformulación del movimiento sindical, sino que transformaciones del sindicalismo han ocurrido a fines del siglo XX, a inicios del siglo XXI, han ocurrido en todo el mundo. Y se ha instalado un gran debate acerca del futuro del movimiento sindical. Algunos se han atrevido a señalar de que se estaría en un momento como de decadencia del movimiento sindical, y otros han planteado que existe una revitalización. Y eso un poco queremos aportar con este curso también a esa mirada. Sería la etapa que va desde 1973 hasta 2005. Esas son, esto es algo muy esquemático, ¿no? Es un esquema para ordenar las ideas. Siempre es importante tener en cuenta ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas tres etapas, vamos a ir estructurando la historia del movimiento sindical de nuestro país. Un aspecto que perdón, un aspecto que quería destacar es esta línea de tiempo. Y poder que ustedes la vean con calma, porque la historia del movimiento sindical se asocia a varios factores. Hay varios elementos que inciden en por qué evoluciona y por qué el movimiento sindical pasa desde una etapa a otra etapa. Y hay dos factores que quisiera yo subrayar dentro de esta evolución. El primer factor corresponde al modelo de desarrollo económico del país. El modelo de desarrollo económico es la forma en que se acumula la riqueza dentro de una economía. Y en este periodo, desde fines del siglo XIX hasta la época actual, nuestro país ha tenido fundamentalmente tres grandes modelos de desarrollo, tres grandes formas de acumulación económica que se han ido sucediendo unas a otras. A fines del siglo XIX existía lo que se conoce como el ciclo del salitre, que era una economía de exportación. Exportábamos fundamentalmente materias primas, y dentro de esas materias primas el rubro principal fue el salitre. El salitre es un recurso natural que existe básicamente en el norte grande de nuestro país y que Chile logró hacerse de él a partir de la famosa Guerra del Pacífico. Este ciclo del salitre no significa que lo único que Chile producía era salitre, no nos confundamos. Lo que se está señalando con el ciclo del salitre es que el salitre era el producto más importante y que era el que estructuraba el resto de los sectores de la economía y era el principal fuente de financiamiento del Estado. El Estado chileno se financiaba en base a los tributos o a los impuestos que pagaba la industria salitrera. El modelo de desarrollo llamado el ciclo del salitre
fue sustituido posteriormente o fue reemplazado posteriormente a partir de 1930 o la década de 1930 por un modelo que se conoce de industrialización sustitutiva de importaciones. Este es un modelo en el que se inició a partir de una crisis muy importante que vivió la economía mundial, que se conoce como la Gran Depresión, que ocurrió entre 1929 a 1930, 31, en general en el mundo más desarrollado, en el mundo capitalista más avanzado. Estoy pensando en países como Estados Unidos, en países como de Europa Occidental. ¿Ah? Esos son los países que la crisis comenzó en 1929, 1931, 32, ya estaban saliendo de la crisis. En el caso de Chile fue distinto, porque esta crisis fue la más dura de las crisis económicas que ha vivido nuestro país y se prolongó prácticamente por una década completa. Es decir, la economía chilena hasta 1938, 39, todavía no se recuperaba completamente de todos los efectos que había generado esa crisis. Es una crisis de comercio exterior, de mercado mundial. Entonces, afectó mucho porque Chile era una economía muy abierta al exterior. Y cuando entonces la economía mundial se desploma, la economía chilena fue la principal perjudicada. Les comento esto porque ya en esa época un estudio que fue elaborado por la Liga de las Naciones, que era la organización equivalente a la actual Naciones Unidas. En esa época no existían las Naciones Unidas. Existía la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones encargó hacer un estudio económico sobre las consecuencias que tuvo la crisis de 1929 en distintos países del mundo. Y Chile resultó ser el país más afectado, vale decir, el que tuvo más problemas en su comercio exterior, es decir, el que más disminuyó sus exportaciones, el que más disminuyó sus compras al extranjero, el que más disminuyó el producto de la economía, la producción económica, el que tuvo mayor desempleo fue Chile, el que tuvo mayor impacto negativo en las remuneraciones de los trabajadores fue Chile, el país más afectado. Entonces, fue un tremendo desafío para nuestro país poder recuperarse. ¿Y cómo se recupera nuestro país? Generando un modelo al que los especialistas han denominado la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Y qué significó eso? Significó que la economía chilena dejó de pensar en vender hacia afuera. Ya el rubro de las exportaciones dejó de tener importancia central y comienza ahora a orientarse hacia el mercado interno, producción para el mercado interno. La economía se hace más proteccionista, se protege la frontera. Entonces ya no es tan importante vender hacia afuera, sino que la población chilena compre lo que la población chilena produce. Esa es la idea. Entonces, vamos a producir bienes industriales y esos bienes industriales van a ser consumidos principalmente por población chilena. Ya vamos a exportar probablemente menos, pero vamos a necesitar comprar del extranjero también menos. Esa es la idea. Y la industrialización sustitutiva de importaciones significó un cambio muy importante en la esfera del trabajo, porque durante el ciclo del salitre, la mayor parte o lo más importante que se producía se vendía al extranjero. Los mercados significativos eran los mercados externos. El salitre se vendía hacia prácticamente todo el mundo. Y a fines del ciclo salitrero también empezó a venderse mucho cobre. Y el cobre era también un producto de exportación. En ese modelo económico, las remuneraciones de los trabajadores chilenos no era un punto muy importante. Sobre todo, no era muy importante que las remuneraciones de los trabajadores fueran excesivamente altas o elevadas. No había que mantener un gran consumo de la población,
porque lo que se vendía para afuera. El modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones, en cambio, tenía una cuestión muy importante de impacto en el trabajo, porque si se quiere producir no para afuera, sino que para adentro, lo que se necesita es que la población tenga capacidad para consumir. Y capacidad para consumir proviene principalmente de las remuneraciones. Entonces, la industrialización sustitutiva de importaciones afectó el trabajo y afectó el trabajo de una manera significativa en términos de que hubo que hacer una redistribución de los ingresos. Se redistribuyeron los ingresos. Y la población comenzó entonces a tener ciertos beneficios sociales. El principal promotor de estos beneficios sociales y de esta redistribución va a ser el Estado. Entonces, en este periodo de la industrialización, el rol del Estado en la economía fue gigantesco. Y finalmente llegamos al año 73, en que el modelo de la industrialización sustitutiva termina abruptamente en nuestro país y va a ser reemplazado por un nuevo ciclo económico que conocemos como el neoliberal, que se prolonga hasta la actualidad, hasta el año 2000. Han habido, por supuesto, ciertas diferencias de aplicación de este modelo, pero en general, desde mediados de los 70 hasta la actualidad, se ha estado aplicando un mismo modelo. ¿Y en qué consiste este modelo? Este modelo consiste en que nuevamente volvemos, como el viejo ciclo del salitre, volvemos a poner énfasis en la exportación. Y lo importante entonces es exportar. ¿Y qué es lo que exportamos en Chile? Exportamos fundamentalmente materias primas. Nuestras exportaciones principales son cobre, son productos de la madera, son productos pesqueros, esos son las fuentes. Es el litio, minería. Eso van a ser nuevamente los recursos. Y por cierto que esto también va a afectar, después vamos a ver con más detalle, también va a afectar al trabajo, porque así como la industrialización sustitutiva requería para que ese modelo económico funcionase bien, requería un cierto tipo de trabajo, entonces el ciclo neoliberal también requiere un cierto tipo de trabajo. Y lo que se vende principalmente en el ciclo neoliberal son cosas que no se consumen en Chile. Y ustedes ya podrán estar deduciendo qué es lo que va a ocurrir con el tema de la redistribución del ingreso y las remuneraciones en el modelo del ciclo neoliberal. ¿Sí? Se produce una reversión y se comienza a incrementar la inequidad y la desigualdad en estos términos. Entonces, punto muy importante, el sindicalismo responde, o las etapas del sindicalismo van a tener que ver con el modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo define una forma de trabajo, de cómo se entiende el trabajo y cómo ese trabajo se inscribe dentro de un modelo de desarrollo. Lo segundo, que el sindicalismo también responde a un sistema político. Y fíjense que en este periodo hemos tenido básicamente tres grandes sistemas políticos. En el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, régimen oligárquico parlamentario. Luego, en la mediados del siglo XX, presidencialismo democrático liberal. Y finalmente tenemos un régimen de una transición hacia la democracia. Bien. ¿Está claro está claro este esquema? ¿Les queda claro este esquema? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Hay dos cosas que si se fijan bien, podemos observar en este esquema que me parece importante subrayarlo. Primero, fíjense la enorme coincidencia que existe entre el modelo de desarrollo económico, el sistema político y la etapa del movimiento sindical. O sea, el ciclo del salitre se asocia con un régimen oligárquico parlamentario.
Y allí tenemos el periodo de la formación del sindicalismo. Es muy coincidente con la segunda etapa. Tenemos una industrialización sustitutiva, tenemos un presidencialismo democrático y tenemos la institucionalización, segmentación y expansión del sindicalismo. Y el tercer momento, tenemos un ciclo neoliberal, un régimen de transición y tenemos resistencia y reinstitucionalización sindical. Entonces, efectivamente, esta línea de tiempo en cierta medida da o permite que uno deduzca o concluya de que efectivamente tanto el sistema político como el modelo económico están íntimamente relacionados al desarrollo del sindicalismo. Este es un punto que es muy importante para comprender cuando participamos en el movimiento sindical, a qué estamos respondiendo como movimiento. Respondemos fundamentalmente a dos grandes fuerzas. Fuerza que el modelo económico nos está imprimiendo y nos genera un cierto tipo de trabajo, y por otro lado a un sistema político, o sea, una forma en que se distribuye el poder dentro de nuestra sociedad, que también va a ser o va a incidir fuertemente en la manera en que se desarrollan nuestras organizaciones. Segunda cosa que quiero subrayar porque es muy importante en nuestra historia. Cada momento, fíjense bien, cada momento de cambio, de transición, está asociado a golpes militares. El paso del ciclo del salitre y del régimen oligárquico parlamentario a la industrialización sustitutiva de importaciones y presidencialismo democrático ocurrió por el impacto que tuvieron los golpes militares de 1924 y 1925. Y esos golpes militares además dieron origen a un régimen de dictadura. Nótese bien, hay una dictadura ahí, una dictadura que se inicia más o menos en 1926 formalmente, pero ya el golpe militar es una acción dictatorial, qué duda cabe. Y esa dictadura se prolonga hasta 1931, es decir, tenemos alrededor de unos 6 años de dictadura. Un golpe militar, 6 años de dictadura, y que finalmente dan origen a este nuevo modelo económico, a un nuevo sistema político y a nuevas formas de organización sindical. Y posteriormente, prácticamente 50 años después, nuevamente tenemos un golpe militar, el golpe militar del 73. Eso ocurrió ya, como sabemos, 50 años atrás. Este golpe militar puso término no solo a la industrialización sustitutiva y al régimen democrático liberal del sistema político, también significó una tremenda amenaza y una represión durísima en contra del movimiento sindical, y va a dar origen a una dictadura, pero ya no de 6 o 7 años, nótese bien, 17 años de dictadura que permitieron crear un nuevo modelo económico, crear un nuevo sistema político y obviamente que generar nuevas formas de sindicalismo. Entonces, hay claramente un modelo económico y un sistema político asociado al desarrollo sindical, y cada etapa está asociada a golpes militares, y cada golpe militar da origen a formas de dictadura. Eso es lo que ha ocurrido en la historia de nuestro. No significa que esto tenga que ocurrir siempre y permanentemente. No es eso. Pero es importante que constatemos de que en nuestro desarrollo estos son los puntos o los aspectos a destacar en nuestra evolución. Compañeras, compañeros, dudas, preguntas. Pues si no, seguimos avanzando. ¿Hay alguna duda respecto de esto o algún comentario que alguno de ustedes quiera realizar? Bien, avanzamos. Vamos a iniciar entonces la primera etapa, la etapa de formación del movimiento sindical chileno. Y en este caso de considerar qué es lo que fue el contexto del ciclo del salitre, el ciclo salitrero, que
es un periodo en el cual se produce una importante expansión de las actividades económicas de nuestro país, sobre todo en materia de exportaciones de recursos naturales, como yo les había señalado. Esta expansión económica tuvo, respecto al trabajo, tuvo un enorme desafío, que fue incorporar o reclutar trabajadores para las nuevas actividades, reclutar trabajadores para la industria salitrera, reclutar trabajadores para la minería del carbón, reclutar trabajadores para la construcción de todas las vías de comunicación que iban a permitir que esos recursos naturales pudieran llegar a los puertos de embarque, porque eran productos de exportación. Entonces, para la construcción de ferrocarriles se necesitó una enorme cantidad, miles, decenas de miles a veces de trabajadores que se requerían incorporar. El ciclo salitrero tuvo como cualidad importante la masificación y transformar a la mayoría de los trabajadores chilenos en trabajadores que van a concurrir a estos centros productivos, pero que había que reclutarlos de una forma muy especial. ¿Cuál fue la manera en que este modelo económico reclutó trabajadores? Fue a través del régimen del trabajo asalariado. En la economía anterior, en la economía tradicional, no todos los trabajadores eran asalariados. En las zonas campesinas, por ejemplo, habían trabajadores que trabajaban por cuenta propia, controlaban un pedacito de tierra, eran minifundistas, pequeños campesinos que tenían su propia tierra. Algunos no eran propietarios de tierras, pero trabajaban la tierra de los grandes propietarios, se les llamaba inquilinos, pero tenían su pedazo de tierra y lo trabajaban. Pero no era un trabajo, ese no era un trabajo asalariado. La gran novedad que tiene este modelo de ciclo salitrero es que masificó el trabajo asalariado. ¿Y qué significa eso del trabajo asalariado? Esto es bien importante para entender nuestra situación y el origen del sindicalismo. En el trabajo asalariado se instala el mercado como el principal mecanismo para incorporar el trabajo. El mercado, es decir, la competencia económica, para poder incorporar fuerza de trabajo. Y este mercado implica que el trabajador y el empleador tienen que llegar a una suerte de acuerdo, un convenio, un ajuste, tanta plata, tanta remuneración a cambio de algo. Una remuneración a cambio de quién? A cambio de una cantidad de tiempo que el trabajador pone a disposición de su empleador y de determinadas condiciones bajo las cuales va a trabajar. Entonces, este acuerdo necesario que tiene que existir, a veces es un acuerdo que el trabajador se ve bastante obligado a asumir, no es su ideal, pero finalmente tiene que, o accede a él, se produce a través de un acuerdo. Esto es lo que nosotros denominamos un contrato, el acuerdo, el contrato. El régimen del trabajo asalariado funciona en base a ese acuerdo y a ese contrato. Y nos sitúa en un escenario nuevo, porque en una economía y en un mundo tradicional, el trabajo muchas veces era forzado. O el trabajo era, si no era forzado, era autogestionado, era autónomo, era independiente. El trabajo asalariado implica necesariamente el establecimiento de este contrato. Y los tres pilares de este acuerdo son remuneraciones, condiciones de trabajo y jornada. ¿Cuánto tiempo voy a poner a disposición de mi empleador mi fuerza de trabajo? ¿En qué condiciones vamos a poner nuestra fuerza de trabajo a disposición del empleador? ¿En qué condiciones? Nosotros tenemos que llevar nuestras herramientas. Vamos a trabajar en un lugar que tiene techo, que no tiene techo. Nuestro trabajo va a ser subterráneo, va a ser en superficie. Vamos a trabajar en qué cantidad de tiempo. ¿Cuánto va a durar nuestra jornada? ¿De sol a sol? ¿Vamos a tener descanso? ¿Cuántos descansos? Todo esto son
aspectos en que se regulan por el mercado. En la economía del trabajo asalariado deben regularse por el mercado. Entonces, se tiene que llegar a un acuerdo de remuneraciones, a un acuerdo de duración de jornada y a un acuerdo de condiciones. El mercado también pone otro problema. El problema que pone el mercado es que todo es competencia. Entonces, de acuerdo a escasez o abundancia de recursos, se fijan estos tratos o acuerdos. ¿Quiénes compiten? Compiten los empresarios con los trabajadores. Esa es la competencia fundamental, sin lugar a dudas. Pero cuidado, también compiten los empresarios entre sí. Compiten los empresarios entre sí porque se disputan trabajadores, se disputan capacidades, se disputan habilidades. Y entonces, si soy empresario y necesito fuerza de trabajo de manera urgente, entonces voy a tener que cambiar las condiciones de mis contratos. A veces, en esas condiciones, entonces voy a tener que modificar remuneraciones, voy a tener que modificar jornada, voy a tener que modificar condiciones del empleo. Pero también, cuidado, y esto es muy importante, sobre todo para el movimiento sindical, el mercado también nos pone a los trabajadores a competir entre nosotros. Nosotros también competimos. Cuando trabajamos de manera asalariada, nosotros competimos entre nosotros. Y el sindicato es una de las principales herramientas que nos permite disminuir la competencia entre los trabajadores, acordar entre los trabajadores de qué manera vamos a estar en la competencia más importante, que es la que existe entre el empresario o los empresarios y los trabajadores. Bueno, este cambio del trabajo es súper importante porque, insisto, requiere ciertos acuerdos, ciertos tratos. Entonces, por eso que hablamos de que en este periodo emergen los problemas típicos del trabajo moderno, o llamado la cuestión social. En esa época se le llamó la cuestión social. ¿De qué época estamos hablando? Fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX. ¿Cuáles son los problemas típicos del trabajo ahora? Los problemas modernos del trabajo. Primer problema, reclutar trabajadores. Y para reclutar trabajadores hay que desplazar a la población rural hacia donde se están generando estos nuevos trabajos, hacia las pampas del norte salitrero, hacia las zonas urbanas, hacia las zonas de conexión entre ciudades, hacia los puertos, hacia las minas del carbón. Todo eso hay que trasladarlo. ¿Y dónde estaba la población en Chile en el siglo XIX? La mayoría vivía en zonas rurales. Entonces se produjo una enorme migración del campo a la ciudad. ¿Qué otro aspecto moderno del trabajo existe? La explotación capitalista. Es decir, lo que estamos hablando, estos tres pilares: el empleo, las condiciones del empleo, la jornada, las remuneraciones, van a aparecer aquí. Ahora van a empezar a aparecer con toda nitidez los problemas que tienen que ver directamente con la explotación capitalista del trabajo. Bajas remuneraciones, largas jornadas, empleos que son inestables, en pésimas condiciones, por lo demás, sin seguridad en el trabajo. Sobreexplotación, no solo en la explotación capitalista, nótese bien, también surgió la sobreexplotación, que en su rasgo más fuerte se expresó a través de los accidentes del trabajo. La cantidad de accidentes del trabajo en este periodo era gigantesca. Les pongo un ejemplo para que se hagan una idea. En la industria del salitre, hacia el año de 1920, se calculaba que tenía una tasa de accidentabilidad que dejaba a un trabajador imposibilitado de trabajar de un 10%. De un 10% al año. Eso significa que cada 10 años había que reemplazar a todos los trabajadores. O sea, si la industria del salitre contrataba 50.000 operarios, entonces cada 10 años había que incorporar 50.000 operarios más, porque la máquina de la industria salitrera
consumía 10.000 trabajadores anuales. O sea, el 10%, perdón, de los trabajadores anuales. Y por último, otro problema nuevo de la cuestión social, otro problema del trabajo típico moderno, es la falta de previsión. No hay previsión, no hay seguridad social. Entonces, ¿qué se hace cuando no se puede trabajar? ¿Qué ocurre cuando se está enfermo? ¿Qué ocurre cuando hay crisis económica y no hay trabajo? Cuando hay cesantía, cuando hay desempleo. ¿Qué ocurre cuando avanza la edad y ya no tenemos las fuerzas para seguir trabajando? ¿Qué ocurre con la vejez? Nada de eso en el trabajo moderno estaba resuelto en un inicio. En cambio, el trabajo tradicional sí lo había resuelto y la población trabajadora se había adaptado a esta situación y tenía cierta previsión y cierta seguridad. La principal era la familia. Por eso que las familias tradicionales, rurales, eran tremendamente numerosas, porque la gente, los matrimonios, por ejemplo, las parejas, para poder cubrir su vejez, tenían muchos hijos. Y los hijos eran los que lograban mantener a la población de los ancianos. Bueno, ese sistema tradicional de seguridad social, de solidaridad cercana, comunitaria, se fue desapareciendo y con la modernidad las personas quedaron sin estos problemas. Bueno, esos son los problemas clásicos que plantea el capitalismo y como pueden ver ustedes, son los mismos problemas fundamentales que enfrentamos 130 años después. Jornada, remuneraciones, condiciones, previsión, seguridad social, accidentabilidad, falta de descanso, problemas de vivir. No hay en este sentido, no hemos pasado a otra etapa que no sea, claro, las etapas que hemos pasado más bien no han logrado resolver estos problemas propios del trabajo moderno. Agreguemos una idea más. En Chile, esta modernización del trabajo no fue completa. No cubrió todo lo que, toda la transición de modernización que debía hacer. Y por lo tanto, hubo algunos aspectos del trabajo tradicional que se mantuvieron vigentes en el país. Y cuando hablo de trabajo tradicional, estoy hablando del trabajo forzado, del trabajo no mercantil de control sobre los trabajadores, de las maneras más brutales de trabajo que existían antes de la modernización, cuando no era una cuestión de acuerdo muchas veces el trabajo entre un patrón y un subordinado, sino que eran relaciones autoritarias, eran relaciones que estaban regidas por la arbitrariedad, por la voluntad del empleador. Y entonces muchas de estas formas de trabajo tradicional no desaparecieron con el proceso de modernización. Entonces los trabajadores quedaron con un doble problema, con el problema que generaba la modernización del trabajo y con los viejos problemas de autoritarismo, despotismo, arbitrariedad que heredábamos del sistema anterior. Revisando los problemas, vamos a ir viendo muy rapidito esto para ejemplificar. De los problemas que yo les señalaba, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se produjo el traspaso de la población de zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces, este cuadro, lo que ustedes pueden ver es el porcentaje de población urbana y el porcentaje de población rural. Esto en la columna que dice ahí número 4 y en la columna número 5 de esta tablita. Y si ustedes revisan, por ejemplo, en 1895 teníamos un 45% de población urbana, un 55% de población rural. La mayoría de la gente en esta época era de población rural. Pero si nos vamos al año 30, ya casi la población rural y la población urbana en Chile se habían equiparado.
¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que desde las zonas rurales la población migraba hacia las zonas urbanas. Entonces aquí, bueno, vamos a, perdón, estoy yendo para el otro lado. Aquí claro, hay unas viviendas rurales. Estas son las viviendas fundamentalmente de la población inquilinos y campesinos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en nuestro país. Era la manera en que vivían los campesinos. Tenemos ahí a mano izquierda unas chozas de paja, si se fijan. Hacia el lado derecho tenemos dos fotos, unas que muestran dos tipos de viviendas rurales distintas. La de arriba aparece el quincho, que está hecho en barro y paja, y la de abajo es un poquito más, una casa un poquito más armada, con techo de teja y adobe. Pero todo esto son las formas en que en las zonas rurales se asentaba la población. ¿Y para dónde va? La población la población gira hacia la vivienda obrera, que era todo un problema. Aquí hay algunas imágenes de cómo era la vivienda obrera en nuestro país a principios de este periodo. Tienen a mano izquierda, por ejemplo, los pabellones obreros de la región del Carbón. Eran conocidos como un lugar bastante poco higiénico, de muchas enfermedades, ¿no? Y que tampoco daba abasto a toda la población. Entonces tenían que compartir muchas veces, no solo la vivienda, compartían hasta las camas. En la región del Carbón se produjo en esta época una tradición que se hablaba de las camas calientes, que a lo mejor algunas de ustedes han escuchado alguna vez, que una cama que siempre estaba en uso, porque habían distintos turnos para los trabajadores. Entonces, los que trabajaban en el día ocupaban la cama en la noche, pero durante el día la cama estaba ocupada por quienes tenían los turnos de trabajo en la noche. De tal manera de que al final esa cama era ocupada permanentemente. La cama siempre estaba caliente. Por eso le llamaban el sistema de camas calientes. Viviendas obreras, por ejemplo, también les muestro allí las condiciones de vivienda en el Salitre, la foto que está a mano derecha arriba. No sé si alcanzan a notar ustedes que están construidas con calamina, es decir, con metal, en pleno desierto. Imagínense el contraste de temperaturas que hay en La Pampa, cómo incidía dentro de esas habitaciones. El calor del mediodía y el frío de las noches del desierto no tenía ningún tipo de aislamiento térmico. La calamina no tiene nada. Entonces eran viviendas que prácticamente era peor que estar a la intemperie. Y abajo, a mano derecha, ustedes pueden ver una clásica imagen de lo que era un conventillo en la ciudad de Santiago. Es una foto que expresa en toda su crudeza la situación social en que vivía la población popular de Santiago hacia inicios del siglo XX. Gran cantidad de población infantil, casas que estaban constituidas en realidad de piezas, son piezas mal ventiladas, compartían un patio común, muchas veces ultra humedecido, porque uno de las actividades económicas más importantes que allí se hacía era la actividad de lavandería. Se lavaba, los sectores populares se lavaba mucha ropa para los sectores de la oligarquía chilena y la clase media. Y eso es permanentemente húmedo. Además, no sé si alcanzan a ver ustedes, hay una zanja al medio que era por donde pasaban las aguas servidas, porque no habían alcantarillas. Y estos eran focos gigantescos de infecciones. Las condiciones sanitarias de los conventillos tanto de Santiago como de Valparaíso eran brutales y afectaron principalmente la salud de la población infantil. Les comentaba yo a unos compañeros con los cuales nos juntamos ayer en el marco de estos mismos cursos, que en esta época Chile llegó a tener la tasa de mortalidad infantil más elevada de todo el mundo. No había ningún país que tuviera una tasa de mortalidad más grande que la chilena. Es decir, lo peor que le podía pasar a un ser humano en esa época era nacer en Chile.
porque es donde tenía la menor esperanza de vida como niño. Había como alrededor de 331 por 1000 era la tasa de mortalidad infantil que había en nuestro país. Era brutal. Las condiciones de vida en nuestro país eran brutales, sobre todo para las niñas y los niños. Condiciones de trabajo. También les quería mostrar ahí cómo en esta época se fueron generando las condiciones de trabajo muy duras. Aparece ahí el trabajo en salitreras, en las pampas, la extracción del caliche, esto en las calicheras, se usaba dinamita, trabajo a manual. Como pueden ver, ninguna maquinaria para extracción. Todo se hacía a fuerza física, pura y simplemente. Abajo ustedes pueden ver cómo las plantas de elaboración de salitre. Se echaba el salitre a hervir en unos grandes bollones con agua caliente y ahí se producía la disolución, un proceso químico que se llama lixiviación. Tanto la extracción como la elaboración eran fuentes permanentes, no solo de gran agotamiento físico, sino de una cantidad de accidentes, como les había mencionado, gigantescas. En la extracción, el principal accidente provenía del mal uso de dinamita, ¿no? De explosivos. Y entonces muchos trabajadores perdían parte de sus miembros o perdían la vista en las operaciones. Y en el caso de las plantas de elaboración, el principal problema, el principal accidente es que algunos trabajadores se caían dentro de estos grandes hoyones, ¿ah? A los cuales ellos estaban depositando el material y quedaban verdaderamente cocidos dentro de esto. Forman parte de las primeras demandas de los trabajadores. Varias décadas tuvieron que luchar los trabajadores solo para que les pusieran una protección a estas plantas, a estos hoyones, y les pusieran unas rejillas que evitaran que se cayeran hacia su interior. A la mano derecha ustedes pueden ver una industria que es la fábrica de sombreros Girardi, está situada en Santiago, trabajo femenino. La industria incorporó también mucha mano de obra de mujeres, y algunas de ellas eran bastante niñas. Y ahí se puede ver, estas son costureras y elaboradoras de sombreros. Ahí se puede ver cómo se va imponiendo la disciplina industrial, ¿ah? La manera en que se disponen los trabajadores, las formas, horarios y jornadas larguísimas que tenían que mantenerse ahí sentadas. Bien, esas son las condiciones de trabajo, pero hay un punto que es muy importante de destacar, que junto con estos nuevos aspectos que hablamos de modernización del trabajo, etcétera, explotación, como les había señalado yo, en Chile las formas tradicionales, disciplinarias, arbitrarias, propias del periodo colonial y tradicional chileno, no desaparecieron en esta época. Entonces convivían dos problemas, los problemas modernos y los problemas antiguos. Y estos problemas modernos eran bien complejos. Por ejemplo, se siguieron usando castigos físicos para asegurar la continuidad y el rendimiento en el trabajo. Es decir, el trabajador que no rendía lo que se le quería exigir era objeto de castigo físico. Esa era la manera en que se disciplinaba a la población. Ahí pueden encontrar ustedes una foto, es una foto histórica real chilena de unos trabajadores que estaban construyendo caminos en nuestro país. Eran constructores de caminos y que por cuestiones de disciplina laboral fueron sometidos a un castigo que se conoce con el nombre del cepo. Eso no es que hayan cometido un delito, ¿eh? Sino que sencillamente eran castigos por cuestiones de trabajo. Esa era la manera en que existía en el país de trabajar. Las remuneraciones a veces eran objeto de multas. Se castigaba y se pagaba menos de remuneración. Te acordaba con el patrón una cantidad de remuneración, lo castigaba, no le pagaba lo que se había acordado. Los salarios, no solo los salarios, a veces no se pagaban en dinero. Esto fue muy extendido. Generalmente es una situación que se conoce para las oficinas salitreras.
Pero no fue solo en las salitreras, en la minería del carbón ocurrió lo mismo, y en muchas haciendas ocurría lo mismo. A los trabajadores no se les pagaba en dinero, se les pagaba en fichas. Entonces, esta era una modalidad muy particular de pago. Y estas fichas no reemplazaban al dinero, así que usted no podía ir a cualquier negocio a comprar lo que necesitaba con esas fichas. Esas fichas solo podían ser ocupadas en unos negocios especiales, a los que se les llamaba pulperías. En el salitre se les llamaban pulperías. En la minería del carbón le llamaban la quincena. Entonces usted tenía que ir con la ficha solo a comprar a la quincena ahí en Coronel, o a comprar a la pulpería que está ahí en la oficina Lagunas. Y ahí podía obtener, pero en esas pulperías y en esas quincenas eran negocios que el propio empresario instalaba y no vendía los productos a precio de mercado, los vendía a una cantidad bastante superior, significativamente superior. Así que a usted le pagaban una remuneración, pero finalmente parte importante de esa remuneración volvía al empresario. Volvía al empresario por la vía de estas fichas y del sistema de pulpería. Entonces, aquí había un evidente abuso. Además, un problema que también bastante complicado que tenían los empresarios es que no solo tenían que reclutar prometiendo buenos salarios, dadas todas estas condiciones, muchas veces los trabajadores querían abandonar las faenas. Y ahí, entonces, para retener a los trabajadores, tampoco utilizaban el mercado. No es que, oiga, me quiero ir, entonces el empresario le dijera, bueno, te aumento la remuneración, o bueno, te disminuyo la jornada, o te mejoro las condiciones. No era así. El mecanismo que utilizaron fue de retener a los trabajadores endeudándolos. Entonces, cuando usted trabajaba, le pagaban todas las semanas un dinero que se llamaba el diario, le llamaban así, pero se pagaba semanalmente. Y era un adelanto. Y los trabajadores no tenían la posibilidad de rechazarlo, era obligatorio el acceso a ese endeudamiento. Y entonces se iba produciendo un fenómeno en que los trabajadores salían endeudados y no podían abandonar el trabajo porque tenían deuda. Y entonces con esa deuda podían ser denunciados a la policía. Bueno, también se trataba, las personas no podían, muchas veces, esto ocurrió en el Salitre, ¿eh? Muchas veces las personas que no tenían libreta de trabajo se les consideraba vagabundos y eso eran sometidos al trabajo obligatorio. Es decir, aparecieron formas de trabajo medio forzoso, siguieron existiendo. Y un aspecto muy importante para entender el trabajo a inicios del siglo XX en Chile, fin del siglo XIX y XX, es que el sistema de relaciones laborales era tremendamente despótico. Estaba todo a la orden del empresario. No había ninguna posibilidad de que los trabajadores pudieran dar su opinión o manifestar alguna expresión de voluntad de modificar algo o de cambiar o de crear nuevas condiciones del acuerdo o del trato al cual habían llegado. No, la organización de los trabajadores estaba prohibida. No se reconocían muchas veces los acuerdos. No había finalmente ninguna legalidad para lograr esto. O sea, no olvidemos que tampoco había ningún tipo de sistema previsional. Este era el tipo de trabajo con que los trabajadores chilenos van a dar origen a sus primeras organizaciones. ¿Cuáles son Vamos a las organizaciones de trabajadores. Las primeras organizaciones de trabajadores son las organizaciones que se preocuparon principalmente del sistema de seguridad social, de la previsión, de la autoprotección. Es decir, surgen por ejemplo, las primeras surgieron para darle digna sepultura
a los compañeros y compañeras de trabajo. Y entonces los artesanos empezaron a reunir fondos. Y estos fondos, que eran para hacer socorros mutuos, nótese bien, fueron creando sociedades de socorros mutuos o mutuales. Y entonces reunían recursos financieros para paliar algunos problemas. Partió con las defunciones, pero posteriormente se fue ampliando. Y entonces el fondo comenzó a incrementarse y empezaron a usar los fondos para casos de accidente, para casos de enfermedades. Y finalmente terminaron teniendo fondos tan importantes que estas organizaciones daban eh, recursos para la previsión social y lograron entregar fondos para jubilación. Entonces, se trató de organizaciones muy importantes. Comenzó esta forma de organización en 1853, mediados del siglo XIX, comenzó con los artesanos, es decir, los propietarios de talleres pequeños, pero propietarios, gente que eran trabajadores, pero un poquito más acomodados, pero con el paso de 70 años, esto se fue ampliando también a sectores asalariados, que dejaban sus remuneraciones, pagaban a esto. El movimiento mutualista adquirió una gigantesca importancia y llegó hacia la década de los años 20, llegó a tener alrededor de unos 300.000 afiliados, en un país que tenía alrededor de 1,5 millones de fuerza de trabajo. Esa era la fuerza de trabajo de Chile. 300.000 trabajadores estaban organizados en estas mutuales y autofinanciaban un sistema que les permitía tener, que cubría su vejez, sus accidentes y sus enfermedades. Un sistema que era bastante importante. Bueno, ahí la primera sociedad de este tipo, creada en 1853, y 30 años después se crea la Sociedad de Obreras, que es la primera sociedad mutual femenina de nuestro país y que fue de costureras, que fue uno de los rubros industriales que más incorporó el trabajo femenino. Bien, esta fue la primera forma de organización de los trabajadores. Hacia el siglo XX comenzó a surgir nuevas formas de organización que se preocuparon principalmente del aspecto más reivindicativo de la relación del trabajo. Cuando hablo del aspecto reivindicativo, estamos hablando de estos tres pilares: remuneraciones, jornada, condiciones del empleo. Esos son los aspectos reivindicativos propiamente que abordaron estas organizaciones. Y aquí podemos decir que hubo tres aspectos que las destacan en este periodo. Primero, todas eran autónomas respecto del Estado. De hecho, no tenían existencia legal. Los trabajadores y las trabajadoras se reunían y las formaban. No le pedían permiso a nadie, más que a su propio acuerdo. Nada más. Eso era lo que las constituía. Otro aspecto, se centraron en lo reivindicativo y algunas de ellas también abordaron aspectos de autoprotección, como las equivalente a lo que hacían las mutuales. O sea, también hubo una preocupación, no solo de reivindicar mejores remuneraciones, mejores condiciones de empleo y lucha por la disminución de la jornada de trabajo, sino que también abordaron aspectos de vejez, de seguridad, frente a accidentes y frente a la posible muerte. Y por último, señalar de que otro aspecto muy relevante de todas ellas era que estuvieron fuertemente politizadas. La mayoría de los que participaban en estas organizaciones tenían conocimiento en doctrinas e ideologías políticas, tenían un imaginario social que era muy crítico al sistema capitalista directamente. Muchos de ellos eran revolucionarios y habían otras corrientes que se autodefinían como más partidarias del reformismo, pero que igual tenían adscripción a algún tipo de doctrina política y muchas veces a partidos políticos.
Entonces, por ejemplo, las sociedades en resistencia que aparecen ahí eran organizaciones que respondían a las concepciones anarquistas. Las sociedades en resistencia eran muy críticas del sistema de trabajo, del sistema económico y del Estado. Entonces, como buenos anarquistas, ellos buscaban una sociedad sin clases sociales, pero también sin ejercicio de poder, del poder político. Cuestionaban el poder político como forma legítima de relaciones humanas. Entonces, la sociedad en resistencia promovía la lucha directa. Su nombre es muy ajustado a lo que hacían. Ellos se organizaban huelgas, acciones directas, a veces acciones de sabotaje directo contra los empresarios para generar nuevas condiciones o nuevas relaciones de trabajo. Frente al anarquismo de la sociedad en resistencia, aparecieron de manera paralela las sociedades mancomunales. Las mancomunales vinculaban principalmente a sectores demócratas, del Partido Demócrata, que eran más partidarios de una vía reformista y de cambios graduales, y a sectores socialistas que aspiraban a una modificación o a una transformación del conjunto de la sociedad. Las mancomunales surgieron en el norte grande de Chile, surgieron al calor del trabajo en las salitreras, pero se difundieron en todo el país, igual que las sociedades en resistencia. Hubo mancomunales en los puertos, casi todos los puertos de Chile en esa época. Me parece que en Valdivia ya, me parece que ya no, pero llegaba por lo menos llegaron hasta Coronel y Lota, las sociedades mancomunales, y todos los puertos del norte. Estos dos tipos de sociedades, vamos a ver más adelante por qué, tienen una época de decadencia y posteriormente van a surgir otras dos organizaciones que van a ser muy importantes en este periodo también. Una fue la Federación Obrera de Chile, que también agrupaba sectores demócratas y sobre todo socialistas. La Federación Obrera va a ser principalmente sectores que van a estar vinculados al Partido Obrero Socialista, que es un partido que fundó un dirigente tipógrafo que va a ser muy importante en esta época, que partió su acción sindical en las mancomunales y después colaboró mucho en la construcción de la Federación Obrera, que fue Luis Emilio Recabarren. Y la Federación Obrera entonces comienza a adscribir a las ideas del socialismo revolucionario. Ellos postulan la transformación de la sociedad capitalista y su reemplazo por una sociedad, una república socialista, conducida por los trabajadores. Ese es el ideario que tiene la Federación Obrera. Son claramente de tendencia revolucionaria. Y la otra, la International Workers of the World, les puse ese nombre en inglés porque ese era el nombre que ellos utilizaban. Importante considerarlo. Eran de orientación anarcosindicalista, eran anarquistas. Esta es una organización que su origen estuvo en Estados Unidos, pero en la concepción que existía tanto de los anarquistas, y en esto también los socialistas adscribían a ello, había una concepción de que los trabajadores tenían una lucha que era internacional. No se entendían como cuerpos nacionales. Los trabajadores tienen intereses comunes en todo el mundo. Los proletarios del mundo se tienen que unir y en consecuencia tienen que conformar organizaciones que comprometan a trabajadores de todos los países del mundo en lo posible. Entonces, hay una mirada internacionalista en todo esto que tanto la Federación Obrera como la narcosindicalista de la IWW adscribían. La Federación Obrera también posteriormente adscribió una organización internacional que se llamó la Internacional Sindical Roja, que fue creada por influencia de la Internacional Comunista, que era una agrupación de los partidos comunistas que existían en el país. Puse ahí destacadísima, no sé si habían escuchado hablar de la compañera Teresa Flores, no sé si la conocían.
ella fue una de las dirigentes más destacadas de este periodo, que el sindicalismo desde su inicio no era patrimonio exclusivamente de los hombres. Las mujeres tuvieron una importante participación tanto en el trabajo moderno como en la organización sindical. Y Teresa Flores fue quien comenzó a crear creó, de hecho, el primer Consejo Federal Femenino de la Federación Obrera, de la FOCH. Entonces, y ella formó parte del directorio de la FOCH. Era una dirigente muy destacada. Estas fueron las organizaciones, como pueden ver ustedes, fueron las organizaciones más importantes de este periodo. ¿Qué demandaban? ¿Por qué luchaban? ¿Qué era lo que los motivaba a su lucha y a su acción? Aquí tenemos las principales demandas de este periodo formativo. Fíjense bien en el tipo de demanda que... Estas demandas fueron formuladas hace exactamente 120 años atrás, que son de 1903. Prohibición de trabajo infantil. Nótese, menores de 12 años. Si el movimiento sindical en ese momento decía, bueno, 14 años ya podía trabajar, ¿no? 12 años. Ese era lo que se considera, bueno, el concepto de la infancia ha cambiado bastante en estos últimos 100 años. Miren, una cuestión básica, el pago de jornales en dinero. Eso es lo que estaban pidiendo los organismos, que se les pague en dinero, no en fichas, no en otros vales, en dinero. ¿Ah? Y que se prohíban las multas que embargan los salarios. En el salitre se pedía comercio libre para evitar todo tipo de especulación, para que las pulperías desaparecieran, para que en la minería del carbón desaparecieran las quincenas. Entonces, comercio libre, que se pudiera practicar. La jornada de trabajo. A principios del siglo XX se pedían 10 horas de trabajo. Hacia 1920 se levantó la demanda de las 8 horas. No se olviden que el movimiento sindical mundial en la década de 1880 en Chicago tiene un momento muy importante en Chicago en la huelga por las 8 horas. O sea, en Chile se estaba demandando 10 horas a principios del siglo XX, cuando ya el movimiento sindical mundial estaba planteando las 8 horas 20 años antes. O sea, más o menos en Chile tardamos 40 años en incorporar como demanda las 8 horas, 40 años después que el movimiento sindical en los países desarrollados. Descanso dominical era parte de lo que en 1903 se hacía. Bueno, esas son las principales demandas que existían. Interesante que también se hayan incorporado demandas que tienen que ver con la organización, fíjense bien. Prohibición a la destitución o remoción de organizadores de los movimientos laborales. Era una demanda que obviamente era necesaria, es decir, se reclamaba y a quienes formaban parte del liderazgo de ese reclamo de una organización o de una organización ya más formal o embrionaria, los expulsaban, entonces no había posibilidad de ningún tipo de negociación. Entonces parte de la demanda era proteger la organización laboral. Y en definitiva, una legislación laboral también, porque no había leyes que regularan ninguna de estos aspectos. La acción sindical fue principalmente a través de huelgas. Y aquí tenemos las principales huelgas de este periodo. Están ahí, tenemos una gráfica que indica cómo fue el proceso de las huelgas en esta etapa. Entonces, en 1890, ahí ustedes pueden ver que hay un movimiento huelguístico. Esa corresponde a la primera huelga general que tuvo nuestro país, que se inició en los puertos del Norte Grande, se difundió hacia el interior, hacia las oficinas salitreras, y después se fue difundiendo hacia el sur, Norte Chico, a los puertos, hacia el interior, llegó a Valparaíso, rápidamente a Santiago, y en el curso de menos de una semana, 2 semanas, se transformó esto en un movimiento de carácter nacional que va a dar origen a la primera huelga general de nuestra historia.
Eso es el movimiento de trabajadores más importante del siglo XIX. Pero en el siglo XX tenemos dos momentos importantes, como pueden ver. Uno entre 1904 a 1908, ahí tenemos un alza muy importante que se debió a la caída de los salarios, que empezó en ese minuto. Y posteriormente, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, a partir de 1918 en adelante, hasta 1925, vamos a tener un periodo, un alza, un ascenso, una coyuntura gigantesca de huelgas. Las destacadas en la primera coyuntura, el movimiento de Valparaíso de 1903, que fue multitudinario y que terminó también en una zonada callejera fuertemente reprimida. ¿Sí? Las autoridades de la provincia movilizaron a las tropas, hubo 70 muertos en las jornadas de Valparaíso de 1903. Pero me imagino que todos ustedes saben lo que los acontecimientos más luctuosos, más fatídicos ocurrieron en Iquique en 1907. Hay una foto ahí para que vean cómo los trabajadores y el apoyo de las salitreras y el apoyo que obtienen de los trabajadores de Iquique fue prácticamente total. Se paralizó todo el norte movilizado, y eso derivó en una de las matanzas más brutales que tiene la historia de nuestro país. En 1913 aparece otra foto ahí, 1 de mayo, y ahí ya aparece la reivindicación de las 8 horas de trabajo. La segunda década del siglo XX. Y por último tenemos las grandes marchas del hambre, la última foto, que fueron unas movilizaciones gigantescas que verdaderamente empezaron a hacer tambalear al sistema, al régimen de relaciones laborales que había en el país y al sistema político. La movilización social de los trabajadores se transformó en una verdadera amenaza para la estabilidad social y política del país. Y obviamente que ya estaban consolidados como actores fundamentales. En este caso, el año 18, ya estamos hablando de la Federación Obrera, y prontamente ya al año siguiente la creación de la IWW. Entonces, ya hay un protagonismo ahí muy importante de la organización sindical. Respuesta del Estado en este primer periodo. Hubo dos tipos de respuesta. La represión dura, brutal, policial y militar, que dejó decenas, centenas y miles de muertos, dependiendo en cada uno de los sucesos. Ya les había mencionado el de Valparaíso en 1903, en 1905 un episodio en Santiago. Hay unos episodios también en esta época, pero más tardía, en 1920, cerca de 1920 en Punta Arenas también hay unos sucesos muy complicados. Pero en este primer periodo predomina una represión brutal expresada en Iquique en 1907. Y esta represión, esta primera respuesta que da el Estado, y sobre todo en Iquique, es lo que terminó generando que esa primera alza de principios de siglo del movimiento sindical se viera morigerada, tuviera un descenso, y que hacia 1910 pareciera que hubiese mayor estabilidad social, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era una rearticulación de las fuerzas del movimiento sindical para iniciar un nuevo ascenso. El Estado comprendió muchos comprendieron en 1907 que la represión no era una solución al problema. En general no es solución de ningún problema la represión. No sirve en el largo plazo. Y por lo tanto, el Estado a partir de 1907 se comienza a tomar en serio el que haya que responder de otra manera. No renuncia a la represión, el Estado chileno siempre ha sido muy represivo, pero comienza a visorarse una nueva forma de abordar estos problemas sociales. Y entonces comenzó a haber una intención de realizar algunas reformas. Y por lo tanto, la segunda manera en que el Estado respondió a este ascenso de la primera generación del movimiento sindical chileno es a través de la promoción de algunas reformas.
Y aquí también tenemos como dos generaciones de reformas. Las reformas que ocurrieron en la primera, antes de 1920, que son en general legislaciones muy parciales que resolvieron en realidad problemas muy acotados que tenían que ver con aspectos muy específicos. La ley de habitaciones obreras era un poquito más general y era más pretenciosa, pero la verdad es que nunca resolvió ningún problema. Su aplicabilidad era muy escasa. Y bueno, tenemos la ley del descanso dominical. Recién en 1907, nótese bien, se establece el descanso dominical en Chile. La ley de la silla era una ley que reconocía el derecho a descansar de los trabajadores de los negocios, de las tiendas. Entonces no tenían dónde descansar. Y entonces, por eso es que se le llamó la ley de la silla, un lugar, un espacio básico para descansar. Bien, sin embargo, insisto, ninguna de estas leyes, hasta la de 1919, logra resolver los problemas globalmente. El de 1919, el decreto de juntas de arbitraje, tiene que ver con esta ola de huelgas que se estaba generando en el periodo después de la Primera Guerra Mundial y que el Estado advierte que los empresarios no tenían ningún tipo de ánimo de ceder frente a la huelga obrera. De hecho, un año después de esto, en el carbón, en 1920, se produjo una huelga gigantesca que duró alrededor de 60 días aproximadamente y que los empresarios no tenían ningún interés en resolver, porque había un problema para ellos más importante que las condiciones de vida de los trabajadores, que era que los trabajadores tenían que someterse a la voluntad del empresario. Ese era para ellos el punto fundamental. Entonces, no aceptaban la negociación, no había negociación. El Estado impuso la negociación, en ese caso, a través de este decreto de juntas de arbitraje. Pero este arbitraje se aplicó en la huelga de 1920, pero no resolvía todos los problemas que existían en la relación entre capital y trabajo, en las relaciones laborales del periodo. En 1924 tenemos un golpe militar en septiembre que intentó resolver de manera integral los problemas derivados de la falta de leyes sociales en nuestro país. Entonces un grupo de oficiales ingresó al Congreso Nacional, cerró sus puertas, encerró a los parlamentarios y los obligó en una sola sesión a aprobar una tras otra todas estas leyes que ustedes están viendo ahí, desde la ley del contrato de trabajo hasta la ley de cajas de empleados particulares. Todo esto fue aprobado en una sola sesión a través de la fuerza militar de los militares. Hay una... Bueno, este fue probablemente el momento, en el 4 de septiembre de 1924, el momento en que vamos a dar por cerrada esta primera etapa de la formación. Porque como pueden ver ustedes, aquí tenemos en la ley 4057, la 4057 como se la conoce, es la ley que estableció por primera vez la legalización de las organizaciones sindicales. Pero también se aprobó la ley que estableció los contratos de trabajo. La ley el contrato de trabajo ya existía. ¿Sí? Cada vez que un trabajador se incorporaba a un empleo, había un contrato de trabajo, pero no era formal. Y el contrato de trabajo muchas veces no se respetaba, principalmente y casi exclusivamente por parte de la patronal, de los empresarios. Entonces, la ley de contrato de trabajo estableció cuáles eran las condiciones mínimas en que se puede establecer un contrato y que este contrato tenía que tener una cierta formalidad, estar en un papel escrito, un compromiso formal. Eso es lo que se estableció aquí por primera vez en la historia de nuestro país. Se crean las cooperativas legalmente, tampoco son una creación de esta ley, las cooperativas ya existían,
pero se legaliza el funcionamiento de las cooperativas. ¿Cómo se resolvió esta situación? Es compleja, porque el sistema político por sí solo no fue capaz de resolver la demanda por legislación social que había en el país. No fue capaz. Y entonces, para resolver esa demanda, intervinieron los militares. Pero los militares intervinieron también porque ellos estaban pidiendo reajuste en sus sueldos, en sus salarios. Y el sistema político no solo no entregaba leyes sociales, sino que tampoco les incrementaba las remuneraciones a las Fuerzas Armadas. Y entonces eso fue lo que más molestó a los oficiales del ejército, que no se les reajustara sus salarios. Y por eso intervienen, pero ocupando la legislación social como una manera de legitimar su movimiento. Entonces, bueno, esto obviamente que va a significar un momento de inflexión, un momento y en cierta medida, un momento de crisis, una importante crisis para el movimiento sindical chileno. E iniciamos la segunda, la segunda etapa, por lo tanto, viene ahora desde 1925 a 1973. Pero antes de decir nada sobre esto, preguntarles si hay alguna duda, algún comentario, compañeras, compañeros. ¿Algún comentario sobre lo que hemos visto, revisado? ¿O alguna duda que pueda existir? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Está quedando claro? Perfecto. Bien. La segunda etapa, se genera a partir de este golpe militar y de las transformaciones que tiene. Y tiene que ver con el intento de institucionalización del movimiento sindical a través de un sistema legal. Efectivamente, los trabajadores venían demandando una legislación laboral. Eso es cierto. Querían una legislación social. Eso es absolutamente cierto. Lo que, sin embargo, ocurrió es que lo que se aprobó en el Congreso no era lo que los trabajadores específicamente estaban buscando. No se aprobó la legislación social que los trabajadores querían que se aprobara. ¿Queremos legislación social? Sí, pero no querían esa legislación social en particular. Por lo menos habían algunos aspectos que les parecieron tremendamente dudosos y algunos bastante criticables. Entonces, esta legislación social que se creó en 1924, producto de una intervención militar, tampoco resolvió los problemas. Muy esquemáticamente podemos decir, hay aspectos que permitieron fortalecer a los sindicatos de esta legislación. ¿Qué aspectos? En que se reconoce al trabajador, se lo reconoce jurídicamente y se acepta la negociación colectiva. Se lo reconoce como un sujeto de derechos al trabajador. Eso es muy importante, eso se reconoció, es efectivo. Y en tanto que es sujeto de derechos puede negociar colectivamente. Y hay una ley de negociación colectiva. Entonces se formaliza eso. Eso evidentemente que es muy significativo. Y además se legalizan los sindicatos, o sea, la organización de los trabajadores ya no es algo prohibido, no se puede prohibir. ¿Ah? Además, se estableció por ley la protección frente a los accidentes y la vejez. Todos esos son aspectos positivos. Sin embargo, la nueva legislación debilitó en cierta medida el movimiento sindical que se había formado. Este movimiento sindical que ya llevaba aproximadamente 30, 40 años de desarrollo, lo que no es poco, lo que no es nada de poco, un movimiento sindical que ya tenía su historia, se ve fuertemente amenazado. Primero se va a ver amenazado porque la ley estableció una importante segregación entre trabajadores. Pero para la ley, los trabajadores no son todos iguales. Eso es lo que estableció esta ley de 1924.
Hay obreros y hay empleados. No somos todos iguales. Y los obreros se organizan en sindicatos, sí, pero en sindicatos de empresa. Y los empleados también se pueden organizar, pero no en los de empresa. No pueden formar parte de la misma organización. Los profesionales se organizan, perdón, los empleados se organizan en sindicatos profesionales. Se segrega a la población trabajadora. ¿Y qué ocurría antes? Antes no había ningún tipo de segregación. En la Federación Obrera o en la IWW daba lo mismo si usted era empleado o era trabajador, o sea, o era profesional. Empleado obrero, quiero decir. La organización sindical, la Federación Obrera, la IWW, acogía a todos los trabajadores por igual. Pero además tenía otro problema. Estaba prohibido la sindicalización para todos los que trabajaban en empresas de menos de 25 trabajadores. Se quedaba sin derecho a organización. O sea, si usted trabajaba en una empresa con 20 trabajadores, no tenía derecho a sindicalización. Y antes sí, antes usted podía adscribir a la FOCH o a la IWW, y antes incluso en la época de las mancomunales, nadie le preguntaba cuál era el número de trabajadores de su empresa. Usted, por el solo hecho de ser trabajador, tenía derecho a formar parte de esa organización. Además, se le prohibió que algunos segmentos de los trabajadores estuviesen, que pudiesen, quedaban fuera de la organización. Como la población campesina, a la cual prácticamente se le prohibió de facto participar en los sindicatos. A los empleados públicos se les prohibió participar en los sindicatos también. Entonces, una serie de restricciones que terminaron debilitando el movimiento sindical. Se lo reconoce, pero se lo limita. Además, queda bajo la tutela del Estado. O sea, la organización tiene que rendir cuentas al Estado. No tiene la libertad para manejar sus propios fondos. Tiene que rendir cuentas de cómo maneja sus propios fondos al Estado. Tiene que realizar los actos constitutivos de la organización, tienen que ser bajo el tutelaje del Estado. Se constituye con un ministro de fe, el ministro de fe del Estado. Es decir, no basta con la opinión propia de los trabajadores. Y por último, en materia de fondos de previsión, queda los fondos que tenían las mutuales, todos esos recursos gigantescos que yo les había mencionado, que pertenecían a las organizaciones mutuales para la previsión, para la seguridad social, fueron traspasados también al Estado. Esto evidentemente que significó un nuevo rol para el Estado, esta legislación. ¿Por qué? Porque, claro, protege y garantiza los derechos de los trabajadores, pero los derechos que la ley reconoce, nada, solamente esos derechos. Y entonces el Estado lo que pretende es, a través de esta legislación, reconocer algo, pero también reconocer algo de derechos, pero también evitar la acción revolucionaria, la acción ilegal y la inestabilidad social que eventualmente podían generar los sindicatos. Entonces, el Estado interviene duramente para que los trabajadores abandonasen sus formas tradicionales de organización y se incorporasen a esta forma legalizada. Y para eso se llegó al régimen de la dictadura. La dictadura es del coronel Ibáñez, primero coronel y después el general Ibáñez, que él asume el poder de facto en 1926 como ministro y después como presidente de la República desde 1927 hasta 1931, imponiendo una tremenda dictadura sobre los trabajadores chilenos para que se disciplinaran en torno de esta legislación. Y como les decía yo, esta fue una situación que generó una de las primeras grandes crisis del movimiento sindical chileno entre 1925 a 1923. ¿Qué consistía la crisis? Que muchos miembros de las organizaciones más tradicionales no querían entrar a este sistema. Querían mantener, los miembros de la Federación Obrera querían seguir siendo parte de la Federación Obrera, querían seguir teniendo o manteniendo sus ideales revolucionarios. Y el sindicato legal
les impedía tener esa concepción revolucionaria de la sociedad. El sindicato no está para eso, decía la ley, explícitamente, no se puede, no puede cumplir esa función, se disuelve si tiene esa concepción. Entonces, obviamente que esto generó una fuerte discusión, una fuerte crisis y una división entre dos tipos de sindicalismo. Algunos que rápidamente se adaptaron y empezaron a formar organizaciones sindicales dentro de la ley, el sindicalismo legal, que se va a denominar, y otros que se mantuvieron dentro de las organizaciones tradicionales, la Federación Obrera, la IWW, a las cuales se le va a llamar el sindicalismo libre, libre de estas ataduras. Eso es entonces lo que corresponde a esta primera crisis. ¿Sí? Bien. Bien, yo, dada la hora, compañeras y compañeros, y sé que ustedes han tenido una larga jornada, me habían planteado más o menos terminar como a esta hora, y yo por términos de orden de idea, creo que sería pertinente dejarlo hasta aquí en términos de mi exposición. Por supuesto, si es que abro la posibilidad para que podamos conversar un poco y ustedes me indiquen, o bien preguntas, comentarios o ideas que les haya generado la presentación. Pero por lo pronto creo que sería bueno que lo dejáramos hasta aquí, porque ya tomar otra idea ya nos puede llevar a bastante más tiempo de desarrollo. ¿Dudas o comentarios? Por favor. ¿Puede compartir después, Juan por favor? Carlos. Juan Carlos, ¿estás por ahí? ¿Sí? Súper. Quieren saber si van a compartir el Power al correo. Me imagino que sí. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ya, voy a iniciar mi cámara. Ahí creo que me vean. ¿Sí? Sí. Está bien. Súper. Está bien. Por fin me ven porque era pura foto. Bueno, antes ¿no es cierto?, de cerrar, contarles que esta escuela tiene dos coordinadores, ¿no es cierto? Uno es Juan Carlos, que está de manera presencial allá en Puerto Montt. Yo estoy desde Santiago, también soy coordinadora de la escuela. Ojalá pudiera conocerlos, ¿no es cierto?, presencialmente, darles las gracias por estar ahí aguantando, ¿no es cierto?, estas 10 horas que no fue menor, sumado a que han estado con harta lluvia y vienen de sectores lejanos también. Y por supuesto, darle las gracias a Roberto, al relator que tuvimos el día de hoy. Y también efectivamente contarles que sí, que vamos a compartir después los PPTs de todas las clases, y ahí les vamos a ir contando un poco en qué consiste todo el proceso, ¿ya? Así que darles las gracias también por el tiempo, por la disposición. Y si alguien quiere hacer alguna consulta también, queda, digamos, abierto el micrófono. Gracias a ustedes por todo lo que han compartido con nosotros. Y aprender cada día más, porque toda la información que nos dieron. Sí, pues agradecen toda la información y toda la entrega que se ha hecho de parte de cada de los relatores, la relatora en la mañana, de casi todo el día, así. Y el último relator aquí que compartió esta información de la historia sindical, que está bastante interesante. Sí. Y quieren que, bueno, al correo van a estar llegando el Power que usó Paola y ahora también el del profe acá, Roberto, que para que lo tengan como base, como antecedente y lo puedan seguir revisando, porque esta clase da para mucho, pero claro, sé que el tiempo, el agotamiento ya está presente también. No sé, profe No, sí. Roberto, ¿quiere decir algunas palabras? Profe Roberto. Sí, bueno, agradecerle su presencia
Yo estaba en conocimiento de que estaban con una jornada larguísima. Eh, y bueno, vamos a tener otra oportunidad, entiendo, de poder encontrarnos. A mí me gustaría retomar algunos aspectos de la historia del movimiento sindical que quedaron pendientes y ahí vamos a hacer un ajuste para poder ver todo lo pendiente. Por cierto, antes ya van a tener acceso a esta información, así que podríamos ahí avanzar también más rápido. Y un agrado de haber participado y poder contribuir con un pequeño granito de arena a vuestra formación. Y tu conocimiento. Muchas Súper, muchas gracias. agradecimientos desde acá. Así que eso sería. Gracias. Ya, muy Juan bien. Carlos, ¿hay alguna Estamos en pregunta? ¿No? contacto entonces. Perfecto. Estamos en Cerramos contacto. entonces. Gracias por todo. Muchas Adiós. gracias. Chao. Ya. El aire en alguna parte del planeta. Saludos de los lagos. Sí, muchas Ya, gracias. gracias. Que tengan buena tarde. Descansen, descansen. Eso. Ahí nos vamos a coordinar para mandarle los correos.